Ya. Bueno, disculpen la hora. Realmente me debo descuidar. Empezamos la clase con el... Bueno, el anterior bastante sobre lo que es diseño y cálculo de calor. Habíamos visto la diferencia entre lo que es título, pero cómo se complementan. Hemos visto las áreas que intervienen en el diseño y cálculo de un cambiador de calor. Podemos abarcar todo esto para referir a lo que corresponde a la materia, que es el diseño térmico de un cambiador de calor. El objetivo principal, hemos visto el área, calcular el área. A partir del área, dimensionamos el cambiador de calor respecto del número del diámetro de la carcasa y la longitud del cambiador de calor, como los más importantes. El balance de calor. El balance de calor hemos visto que es simple. El calor perdido igual a calor ganado. Hemos explicado el origen de los subíndices. Ahora, los tipos que se manejan en el balance son dos. Calor sensible y... El calor sensible, también hemos utilizado en los análisis, es flujo másico por el calor específico, la diferencia de temperaturas. El calor latente, flujo másico por el calor de condensación. Y pueden haber varias entre estos dos tipos de calores. La combinación se presenta cuando ambos son sensibles, es decir, fluido caliente y fluido frío. Ambos sensibles. Uno latente y el otro sensible. Son las dos combinaciones más comunes, es decir, que se presentan con más frecuencia en los casos de cambiadores de calor, aunque podríamos también ver una posibilidad de otra combinación caliente sensible, es decir, calor sensible para el fluido caliente, por tanto menos, y para el fluido frío latente. Entonces, por ejemplo, menos flujo másico para el fluido caliente, calor específico y diferencia de temperaturas, salida menos entrada. Y para el fluido frío latente, flujo másico por el calor de condensación de este vapor. Puede darse esta combinación común, como decía, ¿qué tendría que suceder para que se cumpla con esta relación? Que la temperatura del fluido cacho mayor que la temperatura de cambio de fase, en este caso del vapor frío, por frío, ¿no? Si no es en fase de vapor, pero que se encuentra a una temperatura menor que el fluido caliente. Pero los casos más comunes son cuando ambos son calor sensible, uno es latente y el otro es sensible. Aquí estamos explicando los términos. H2 son las temperaturas de entrada y salida del fluido caliente. T sub C1 y T sub C2, entrada y salida del fluido frío. H y M', básicos, los fluidos caliente y frío.
pH y CFC, los calores restituidos. Bien. Generalmente, funciones del balance propósitos. Primero, hallar el calor. El calor, que puede ser el calor caliente o el calor ganado o frío. El otro propósito del balance es hallar datos importantes, el cálculo y diseño importantes. Por ejemplo, puede ser un flujo másico que ya es importante, pero todos los otros datos deben ser conocidos. O puede ser una temperatura, por ejemplo, la temperatura del fluido caliente, temperatura de salida del fluido frío, o la temperatura de entrada, etcétera, etcétera, pero igual, los otros deben ser conocidos. Entonces, mediante el balance completan los datos necesarios para el cálculo y diseño. Complementa la ecuación del balance con la ecuación de transferencia de calor. La ecuación de transferencia de calor, el producto del coeficiente global por el área de transferencia de aquí por el gradiente, por la diferencia del cambiador de calor. Entonces, este calor, bueno, lo que interesa es el área, porque a través del área mediante el área vamos a disolver. Pero para calcular el área en calor necesitamos del coeficiente global y del gradiente, es decir, despejando para el área calor U sobre el coeficiente y sobre y hemos visto cómo obtenerlo a través del balance. Esta es el coeficiente global. Adelantando un poco, podemos decir que el coeficiente global es función de las resistencias. Es función de las resistencias. El gradiente, por eso la diferencia de temperaturas en el cambiador de calor, es función de las temperaturas caliente y frío. Bien, empezamos determinando el coeficiente. El coeficiente global de transferencia de calor a todas las resistencias al calor en el cambiador de calor y se puede deducir para dos casos, para pared plana, pared cilíndrica. Empezamos, como vemos en la figura, tenemos una placa, una pared plana, dos medios, un medio externo A, externo B. Si la temperatura del medio externo A esté inclinado a la otra temperatura B, que estamos indicando, el calor se dirige del medio externo A al medio. Pero en tres resistencias. Hay una resistencia dedicada a la película interna. Se forma una película. De esta película depende el coeficiente interno H sub I. Y este calor encuentra por analogía elaboramos un circuito eléctrico equivalente. Este problema
Y vemos que la primera resistencia que ofrece resistencia a la película de convección interna. Luego, la resistencia que encuentra este calor es la resistencia que ofrece esta pared. Luego tenemos otra película, en este caso película externa, de la que da un coeficiente externo H sub 0. Entonces, esta de película de convección externa. Y aquí está. Entonces, en el circuito eléctrico, estas tres resistencias. Resistencia por la película de convección interna, resistencia por la convección externa. Aplicamos Fourier. Y de temperaturas sobre la suma de las tres resistencias. Estas resistencias como 1 sobre área interna, para la pared, espesor de la pared sobre K y sobre el A. Y para la resistencia 1 sobre H externo y sobre área externa. El gradiente, la diferencia de temperatura. Reemplazamos, pero podemos factorizar el área, porque el área es igual. Superficie interna es igual al área para la pared e al área para la superficie externa. Entonces, estas tres áreas son iguales y vamos a llamar A. Podemos factorizar. Una vez que factoricemos, esa área va a multiplicar al numerador, que es. Entonces, expresión 1 sobre este denominador, llamamos coeficiente acá tenemos. Entonces, llamando a esta expresión U, expresión de calor, de una manera sencilla, como U por área y por gradiente. Entonces, no hay mayor problema para la pared plana. Pero medidores de calor, la mayor parte utilizan. Entonces nos interesa el global para una superficie cilíndrica. Acá tenemos la sección del tubo y visto de afuera, la posición horizontal del tubo. Desde el tubo, el diámetro interno, el diámetro externo y la longitud. Internamente tenemos que lo identificamos, ¿no? Y afuera tenemos un fluido externo. El fluido interno se halla a la temperatura del fluido externo, a la temperatura de sus otras temperaturas que identificamos son la temperatura de la superficie interna T y la superficie externa de omega 0. Entonces, admitiendo que la temperatura interna es mayor a la temperatura, el calor se transmite del fluido interno al fluido. Entonces, este calor encuentra resistencia. La primera resistencia que encuentra, la resistencia por la película de convección. Esta película depende del coeficiente H sub I y va a dar lugar a una resistencia interna. Resistencia debido a la película interna. Encuentra la resistencia de la pared.
Y finalmente encuentra la resistencia debido a la película de convección de la que depende H sub 0. Esta es la resistencia por la película de convección. Bien, similar al caso anterior de la placa plana. Hemos identificado las. Entonces, un circuito eléctrico análogo a este caso. Resistencias están en cero. Yes. Entre las temperaturas T sub I y T sub 0, la resistencia a la película de convección intensa es debido a la pared del tubo debido a la película de convección externa. Las temperaturas entre estas dos es temperatura de pared interna, los dos, la temperatura de pared externa. Aplicamos Fourier y tenemos que sobre la suma de resistencias. Las expresiones para la película de convección interna, 1 sobre H sub I y sobre área interna. Espesor del tubo, coeficiente de la pared del tubo y área logarítmica. El área es. Y para la resistencia externa, 1 sobre el coeficiente externo y sobre el área. Pero ahora estas áreas no son iguales. El área interna es diferente del área logarítmica y es diferente del área externa. Por tanto, no puedo factorizar. Pues aquí tenemos un problema. En el caso anterior, factorizar, hacer las áreas iguales. Entonces, vamos a tener que hacer un artificio para resolver este problema de los diferentes valores de área. Tenemos para el área logarítmica expresión que hemos deducido. Si el área externa es perímetro externo por L y el área interno por L, la área logarítmica podemos escribir de esta manera. Reemplazando la resistencia, la expresión se reduce a E. Pueden hacer la verificación y van a encontrar que esta expresión es igual bien. En la expresión de calor, los valores de resistencia. Aquí está. Son artes, como hemos verificado. Ahora, un artificio muy utilizado en matemáticas que consiste en utilizar un factor, en este caso de A sub I, y multiplicar el denominador. O también dar el factor A sub sobre A sub 0. Obviamente que los resultados van a ser diferentes, pero la metodología es la misma. Entonces, lo que hacemos, este denominador, multiplicar por AI A sub I. No estamos modificando la expresión, ¿verdad? Porque esta relación, entonces, ayuda a encontrar una expresión más tal vez más breve. Entonces, esta área que está en el denominador de esta expresión va a un gradiente. Y esta área aplicar a cada uno de estos términos del denominador. Aquí está. Es multiplicado por A sub I y el denominador va multiplicado a cada uno de los términos
de esta manera, esta expresión a esta y a esta. Aquí no hay problema porque ambas simplifican, quedando 1 sobre h sobre i. Acá, reemplazando la expresión de área, perímetro interno, van a ver térmica y lo que queda es esta expresión. Y aquí, reemplazando áreas por sus expresiones en función del diámetro, la longitud, queda como una relación de diámetro. Entonces, llamamos a esta expresión 1 sobre esta expresión coeficiente U sub i, aquí está. Por tanto, se escribe de una manera simple como el producto de U sub i por A sub i y por delta t. Ya hemos visto que este numerador queda A sub i. El coeficiente se llama coeficiente global referido a la superficie interna, porque es el área interna A sub i. Forma, podemos encontrar coeficiente utilizando el factor A sub 0 sobre A sub 0. El mismo procedimiento. Pero el factor resultar un poco diferente. Y vamos a llamar U sub 0. Es diferente, digamos, los términos son diferentes. Tenemos 1 sobre h sub i y aquí tenemos 1 sobre h sub i que multiplica al diámetro interno. En la segunda vez del diámetro interno tenemos el diámetro externo. En el tercer término, aquí tenemos 0 que multiplica al diámetro externo. Y aquí ya no. Entonces, a este coeficiente se llama global referido a la superficie. Bien, como tenemos dos expresiones que es mismo, es decir, anotaré nuevamente. Por una parte, hemos hallado la expresión de calor del coeficiente global referido a la superficie interna que multiplica la I por el gradiente. Y por otra parte, tengo calor y U sub 0. U sub 0 que multiplica al área A sub 0 y al gradiente del. Ambos calores son iguales. Eso sí que podemos, y lo estamos haciendo, y como los gradientes son los mismos, encontramos que la relación entre U sub i es igual a la relación entre áreas, pero contrario. A sub i sobre A. Y en función de los diámetros internos sobre el diámetro externo. Entonces, se puede encontrar un coeficiente función del otro. Por ejemplo, si conocemos U sub i multiplicando por la relación interna, podemos conocer U sub 0. Podemos conocer U sub i si tenemos sido U sub 0 multiplicando por el diámetro y dividiendo entre el diámetro interno. Entonces, hay una equivalencia entre estos dos coeficientes de esta especie. Bien. Respecto del coeficiente global, todavía porque a este tipo, a una de las características de este tipo de cambiador de calor, que es de superficie, cualquier fluido se puede manejar. Se
pueden manejar fluidos puros, prácticamente destilados, manejar fluidos muy contaminados, muy impuros, etcétera. Esa es una de las ventajas de este cambiador de calor. Entonces, cuando manejamos fluidos puros, es decir, están muy contaminados, se va a formar una incrustación sobre el exterior o sobre el interior de los tubos. Entonces tenemos que hacer una diferencia de un coeficiente que se llama de diseño y un coeficiente limpio. Estos que hemos deducido se llaman coeficientes limpios porque no está aclarado que los fluidos que manejen van a dejar incrustaciones. Entonces, hay un coeficiente de diseño, incrustaciones, y otro coeficiente que por eso se llama coeficiente limpio. Bien, aún estando de calor limpio, en un tiempo que puede ser corto, mediano, se van a formar incluso depósitos o costras sobre estos tubos. En mayor o menor grado, depende de la naturaleza de los fluidos que se manejan. Entonces, estos fluidos aumentan la resistencia al calor y por tanto disminuye el rendimiento. Los efectos que los vamos a identificar. Bien, cuando de incrustaciones debemos ir a la dureza. Aunque este es un tema que ustedes lo van a ver con mucho en la materia de calderos, máquinas térmicas 1. Sin embargo, podemos adelantar algunos. La dureza en las aguas está establecida por los componentes que tiene. Hay componentes como los carbonatos y la incrustación que forma el depósito de la dureza de dureza transitoria o no permanente o blanda. Es el término más utilizado. Una dureza blanda ocasionada por los carbonatos de sodio presente en el agua. Fácil de eliminar simplemente por calentamiento. Ese volumen de agua hasta una cierta temperatura y pues, en la parte inferior, palabra que se utiliza también para eso, se realiza una decantación. ¿Sí? Los carbonatos se decantan y fijan la parte inferior del depósito. Suponemos que este es el depósito que tiene carbonatos, se ubican en esta parte. Y con este procedimiento queda libre y mediante una purga, hay una válvula, se pueden eliminar fácilmente una especie de barro. Eso sucede con la dureza transitoria. La dureza es ocasionado por otros sulfatos, en fin, hay otros que cuando se forman incrustaciones, estas incrustaciones no son fáciles de remover. Pero es que el calor se los hace desmontables, el cabezal del cuerpo montable. La razón es que al ser desmontables, están expuestas las tuberías, una gran cantidad de tuberías
que están situados en platos. Tenemos el plato. Tenemos un acceso directo a todas las tuberías y se puede hacer una pieza mecánica. Esta permanente no es fácil de remover, aunque hay algunos permanentes que con tratamientos químicos sí se puede eliminar, pero hay otros que no se pueden. Pues la única forma de remover es mediante imaginan algo como una broca larga y va eliminando las infiltraciones interiores y tubo por tubo. Si la cantidad de tubos es cada uno de los 200 tiene que ser sujeto a esta operación de remoción mecánica. Entonces, un motivo o un factor. Si el fluido que forma infiltración permanente, no conviene, porque remover esa infiltración es demasiado complicado. Tendríamos que desarmar todo el equipo y tubo por tubo remover un externo. No, pues, bueno, tal vez para una mejor ubicación tenemos la sección del tubo y hay dos puntos. Decía, incrustación que se sitúa en el exterior de los tubos. Exterior, y hay dureza o incrustación que se sitúa en el interior de los tubos. Ahí. La incrustación externa es muy complicada. Habría que desarmar y remover esta incrustación. Por eso es que uno de los factores de diseño es que, o una de las normas de diseño, el fluido que forma incrustación difícil de remover tiene que ser internamente, es más fácil de remover. Y en otras situaciones hemos visto que la disposición en línea cuadrangular presenta espacios más holgados, una limpieza para el mantenimiento externo, que se puede hacer una disposición triangular. Aquí estoy encontrando otro motivo por qué se prefiere una disposición cuadrada a una disposición triangular. Son temas que tienen que ver con... Entonces, eso es lo que pasa con las incrustaciones. Entonces, establece que el fluido, repito, el fluido que forma incrustaciones de difícil remoción, fluidos que circulan por dentro de los... Externamente, se debe tener el cuidado de que debe ser cuadrangular para facilitar el mantenimiento. ¿Y qué significa? La remoción de las incrustaciones. Bien, entonces, para resolver este problema de las no hay otra remoción por medios químicos o por medios mecánicos. Pues, ¿cuáles son los problemas que crea la formación de incrustaciones? Algunas muy ilustrativas, otros muy ilustrativos. Pero esto es lo que pasa con las desaladoras. Mediante esta resistencia que se calienta el agua, la dureza del agua se forman incrustaciones que dificultan la transferencia de calor. Aquí tenemos una figura en la que se ve la formación de incrustaciones.
podemos identificar hasta 3 problemas. Un problema del flujo másico. El flujo másico sabemos que se calcula a través de la expresión de un transversal y por densidad. La acción de incrustaciones internas está ocasionando una disminución de la sección transversal. El básico es directamente al área transversal o la sección transversal. Por tanto, si la sección disminuye también el flujo másico. Entonces, el flujo másico que se disminuye. Entonces, aquí tenemos un efecto perjudicial de la formación de incrustaciones internas. Otro problema que podemos identificar es el rozamiento que se genera. Este flujo se genera por la acción de una bomba, si es un gas, si es un compresor, es un ventilador, etc. Entonces pensemos líquido. Entonces las incrustaciones interiores aumenta la resistencia. Y como se cambio de fluidos, si llamamos potencia N, es proporcional a la caída de presión. Entonces, caída de presión, ¿qué va a suceder? Se va a gastar mayor. En una bomba, a través de un motor eléctrico, a mayor potencia consumida, mayor consumo de energía, por tanto, mayor gasto eléctrico. ¿Se dan cuenta? Lo que podría ocasionar también las expresiones interiores, mayor caída, mayor consumo de potencia eléctrica, mayor gasto. Entonces, perjudicial. Y esa es la que más nos compete. Si se trata de, por ejemplo, que el fluido interno será mayor que el fluido externo y que por ese ser el calor transferido del fluido externo, estamos elevando la temperatura, por ejemplo, del fluido externo. Aquí hay una resistencia adicional que perjudica a la transferencia de calor. Es cierto que hay una pérdida, pero esta incrustación, fíjense, muy significativa, el espesor, etcétera, está perjudicando a la, por eso decimos, estos depósitos de resistencia al calor permitido, por tanto, disminuye el rendimiento. Entonces, el calor disminuye. El calor es inversamente proporcional a aumentar la resistencia. ¿Qué sucede con el calor? Disminuye. Tenemos 3 efectos negativos. Y como nos interesa más es este. Resistencia, por tanto el calor resulta menos. Esta resistencia es una resistencia de enfriamiento o infiltración, el cual se debe a otras resistencias térmicas para calcular el coeficiente global de diseño. Entonces hay una diferencia entre el coeficiente y el coeficiente limpio. Vamos a explicar la razón de este subíndice D. Vemos que la resistencia por incrustación como R sub D y el de diseño también lleva el subíndice de T.
viene de diseño en este caso, pero hay otra razón. De esta es la palabra en inglés. ¿Qué significado traduce tipo? Por eso es que la resistencia de viento o incrustación o resistencia por incrustación o resociamiento. Y lo mismo, uso bueno de se puede interpretar como de diseño o coeficientes uso, porque toma en cuenta la existencia de estaciones. Bien, entonces tomando en cuenta por analogía eléctrica, tendríamos este circuito eléctrico de resistencias en serie. Es esta parte que está achurada. Sobre la superficie interna existe una de incrustaciones interiores. Por fuera, sobre la superficie, tenemos la formación de incrustaciones exteriores. Entonces, para identificar estas resistencias, tenemos una película interna, forma sobre la incrustación interna. Sobre esto, bueno, esta película tiene una resistencia que se llama resistencia por convección interna, o resistencia por convección interna. Luego tenemos la resistencia interna, R sub de I. Pues se debe a esta. Luego tenemos una resistencia por el filo. Tenemos una resistencia por incrustación externa, R sub de 0. Y hallamos una película sobre la incrustación externa que ofrece también resistencia. A esta resistencia estamos llamando R sub. Y esta es la resistencia por incrustación externa y por. En la ecuación de Fourier, la expresión de calor gradiente sobre suma de todo está en serie. Estamos identificando las dos resistencias, aparecen adicionalmente por incrustación interna y incrustación externa. Los valores de estas incrustaciones es sobre área y sobre coeficiente. Para la externa, espesor de esa incrustación sobre el área de esa incrustación sobre el coeficiente. Por la forma que adquieren las incrustaciones pendientes era. Entonces, sobre las áreas que corresponden a estas resistencias son todas diferentes. Y tendríamos que evaluar, etcétera. ¿Qué estamos indicando acá? El espesor, el área de las incrustaciones exteriores, respectivamente. Entonces, podríamos cuenta características de las resistencias y hacer un análisis similar, es decir, multiplicar por el área interna digna o utilizar un factor A sub 0 sobre A 0 también, pero
forma más sencilla de manejar las resistencias por incrustación es de esta forma. Aquí decimos de una forma global de diseño, se calcula mediante la expresión 1 sobre el coeficiente limpio, la suma de resistencias por incrustación. Resulta más sencillo. R sub D es la suma de la resistencia interior y la resistencia por incrustación. Entonces, de esta manera, resulta más cómodo encontrar coeficiente de diseño en base al coeficiente, en base a las resistencias por incrustación interior y exterior. Bien, por tanto, se puede escribir de esta manera. Coeficiente de diseño interior por el área de diseño interior y por el gradiente. O calor igual, coeficiente de diseño exterior por el área de diseño exterior. Estas expresiones U sub DI y U sub D0 son los coeficientes de diseño referidos a la superficie interna y A sub DI y A sub son las áreas de diseño interna y externa respectivamente. Como estos calores deben ser iguales, entonces procedemos como anteriormente, igualando, simplificando que la relación de coeficientes de diseño referido a la superficie externa y referido a la superficie interna es igual a las áreas o la relación de diámetro, similar a la expresión que hemos encontrado en el análisis de los coeficientes. ¿Qué diferencia hay entre el coeficiente de diseño y el coeficiente limpio? Van a dar lugar a áreas de diseño limpia. Por tanto, tenemos dos: el área de diseño, el área limpia. El área de diseño involucra las resistencias por el área limpia, no. Se puede demostrar que el área de diseño es mayor que el área limpia. Pero si observamos, este calor es el mismo que el calor coeficiente limpio, es decir, voy a volver a escribir para ver, claro. Tomando en cuenta este calor, se puede escribir como U sub I por el área A sub I y por el gradiente. De otra forma, este calor Q también se puede escribir como el producto del coeficiente limpio U sub I por el área A sub 0 y por el gradiente. Bien, ¿por qué estos calores deben ser iguales a estos calores? Una técnica que se establece cuando se diseña y calcula el calor es que el calor debe variar, no debe disminuir ni aumentar cuando existen estaciones y cuando no existen estaciones. El calor debe. Entonces, para lograr eso, se encuentra un área que se llama área de diseño mayor al área. Esa diferencia de alguna manera garantiza que, pese a la existencia de incrustaciones, es el mismo. Entonces, esa es la que esta área de diseño resulta siendo mayor al área. Aunque
No es muy grande esta diferencia. Estamos, si se trata del número de tubos, tal vez en unos 3, 4, 5. Pero es una diferencia. Ese de más de área garantiza que cuando existan incrustaciones va a seguir siendo el mismo. Incrustación se calcula el área de diseño, pero sobre el coeficiente limpio, tomando en cuenta los valores de resistencia por incrustación. Bien, entonces aquí tenemos una demostración que el área de diseño es mayor al área limpia. Esta es la expresión de calor cuando no hay incrustaciones. Esta es la expresión de calor cuando hay, digamos, ambos calores deben ser iguales. Tomando en cuenta, como los gradientes son iguales, vayamos despejando una especie de diseño. Como ven, es función del coeficiente limpio, del codiseño y el área limpia. Bien, como el coeficiente de diseño se puede hallar a través de esta expresión, al ser la resistencia por incrustación, de aquí se deduce que el coeficiente de diseño es menor que limpio. Si es cumple esta desigualdad, entonces la relación limpio sobre el coeficiente de diseño es mayor. Por tanto, volviendo a esta expresión, el área debe ser mayor al área del limpio, ya que la relación de coeficiente limpio sobre coeficiente de diseño es mayor, era de más. Entonces, el área resulta ser mayor al área limpia. Repito, esta diferencia no es muy grande. Son 3, 4 o 5 tubos. Pero ese demás de tubos que existen incrustaciones, el calor va a ser cuando no existía incrustaciones. Entonces, de esa manera se justifica del y no el área limpia. Bien, entonces lo que nos falta es el gradiente. Hemos visto cómo calcular el coeficiente limpio. ¿Por qué interesa más que limpio el coeficiente de diseño? Hemos analizado. Ahora veamos cómo calcular el gradiente. En el interior de un cambiador de calor, los fluidos transfieren calor de tipo sensible. Las temperaturas cambian, ¿no? El fluido caliente disminuye de T sub H1 hasta T sub H2 y el fluido frío eleva su temperatura C1 hasta T sub C2. Entonces, el gradiente debe representar este cambio de temperaturas. Pero antes de encontrar la expresión para el gradiente de temperaturas, debemos analizar las disposiciones de los fluidos de los cambiadores de calor. Existen tres tipos de disposición: en corriente paralela, contracorriente y con cambio de fase. En un diagrama donde tenemos temperatura versus calor, podemos ver la variación de temperaturas en función del calor. Cuando la disposición es corriente, el fluido frío tiene su temperatura desde T sub 1 hasta T sub C2. Y el fluido desde T sub H1 hasta T sub H2. De forma lineal. Es cierto que en la práctica podemos esperar no lineales, pero para que el análisis sea sencillo, aceptamos un comportamiento en función del calor. Y en la abscisa tenemos calor.
El fluido caliente, el calor total, disminuye hasta cero. Desde cero aumenta hasta un calor total Q sub C para el fluido frío. Esta es la disposición en corriente paralela. Vemos, las direcciones son en el mismo sentido, por eso es corriente paralela. Antes de pasar a este punto, con las dos temperaturas de salida, se conforma un gradiente delta T1, es decir, T sub H2 menos T sub C2. Y en el otro extremo, delta T2, la diferencia entre T sub C1. En contracorriente, en la misma, es decir, coordenadas, temperatura versus. Tenemos para el fluido frío, elevada desde T sub C1 hasta T sub C2. Fluido que se caliente en sentido contrario disminuye su temperatura desde T sub C2. El fluido gana calor desde 0 hasta un calor total Q sub C y el fluido caliente pierde calor desde hasta 0. Con las dos temperaturas conformamos el T1 y en este otro extremo el gradiente. La tercera disposición se llama con cambio de fase. Y esto sucede cuando el fluido caliente pierde calor de tipo latente y el fluido frío de tipo sensible. Recordamos, el fluido caliente menos flujo masa por menos presión igual a sensible ganado. Flujo masa, calor específico y diferencia de temperatura. Temperatura de menos temperatura dentro. Bien, entonces cuando pierde calor se condensa y hemos recordado que el proceso ocurre dentro de la campana es a temperatura constante. Por tanto, la temperatura del fluido que pierde calor de tipo extensivo de vapor se mantiene constante y vemos no hay cambios. En cambio, el otro fluido tipo sensible eleva su temperatura desde T sub C1 hasta T sub C2. El fluido caliente que es vaporizarse pierde su calor y el fluido frío, al elevar su temperatura, gana sensible. Los gradientes. En este extremo, delta T1, T sub B menos T sub. Y en este otro extremo, delta T2 menos T sub C2. Ahora, vemos que el fluido frío, el efecto sí va en sentido inverso, es decir, va en ese sentido. La temperatura de entrada T sub C1 y la temperatura de salida T2. Puesto que los gradientes van a ser diferentes, por ejemplo, delta T1 va a ser temperatura de vapor menos T sub C. Y en este otro extremo, delta T2 temperatura de vapor, es temperatura de salida de sub C2. Digo, los efectos van a ser los mismos, porque con esto les vamos a encontrar la diferencia de temperaturas.
en este sentido o en este sentido, el resultado va a ser el mismo. Eso se puede verificar fácilmente. Aquí decimos eso, en este último caso, es circular en cualquier dirección, el resultado. Bien, ¿cómo calculamos delta t en base a eso? Se puede calcular de dos. Delta t puede ser una media aritmética de temperatura, delta t1 más delta t2 sobre, pero el resultado es aproximado. La otra forma, de una expresión que se llama diferencia de temperaturas. Y se ha visto que el valor hallado, entonces, generalmente se percibe mediante una diferencia logarítmica, mediante una expresión. Se recurre a este caso solo situaciones muy, muy especiales, muy particulares, ¿no? No vamos a ver el uso de esta expresión en vez de esta. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte de problemas. Podemos deducir la expresión de la diferencia. Aquí está. Partimos de la gráfica para fluidos sin control, como vemos. Fluido frío va en este sentido, fluido caliente va en este sentido. Con ambas temperaturas hallamos un gradiente. Y lo mismo en este extremo, tenemos un gradiente delta T2. Y con estos gradientes, construimos líneas de distribuciones en función del calor. Elegimos un diferencial de calor y le va a corresponder un diferencial. Bien. El análisis o la base para el análisis es la pendiente. Identificamos por eso pequeño, que sería este. Este es el que queda identificado. Y el otro que identificamos es este. Digamos, un triángulo pequeño que está dentro de mayor tamaño. ¿Qué es lo común entre estos dos triángulos? Es la pendiente. Ambos la misma pendiente. Entonces, la pendiente para el triángulo pequeño, aunque esté escrito acá, pero lo vamos a partir. La pendiente es entre este cateto que vale diferencial de delta T sobre el otro cateto que vale diferencial de calor. En otras palabras, es el ángulo, ¿verdad? Alfa. Alfa es arco tangente de este ángulo sobre el diferencial de calor. Para el triángulo grande podemos escribir tomando en cuenta este cateto cuyo valor es T1 menos delta T2. Delta T1 menos delta T. Y este otro cateto, cuyo el calor Q.
Entonces, delta T1 menos delta T2 por Q. Para el análisis nos basamos en la expresión dependiente. Para la parte diferencial, parte finita, triángulo de mayores dimensiones. Agrupamos y reemplazamos para el diferencial de calor una expresión acá, anotada. Diferencial de calor coeficiente global por el gradiente de diferencial de calor. Reemplazando, ordenamos y tenemos una expresión de delta T sobre delta T. Y tenemos diferencial de área. Integramos la primera entre delta T y esta otra en área A. Todo esto lo consideramos como constante. Esta cuestión y agrupamos. Reordenamos para el calor Q y llegamos a esta expresión y comparamos con Q igual, calor igual a U y por la delta T. De esta comparación resulta que delta T es esta, es la expresión logarítmica que llamamos gradiente logarítmico o diferencia de temperaturas. De esa manera queda demostrado que la expresión logarítmica es esta, delta T1 menos delta sobre logaritmos de delta T. Y esta es la expresión que se utiliza para hallar el gradiente. Pero hay algo más gradiente de temperatura. En algunos casos debemos corregir la diferencia de temperaturas logarítmicas. Esa corrección tiene que ver con el número de pasos, aunque algo hemos hablado en la clase anterior, del día número, vamos a ver este tema con un poco más de detalle. El concepto, a la circulación en una dirección dentro del cambiador de calor. Hay una nomenclatura para identificar esta. El primer número tiene que ver con el número de pasos realizado por el fluido y el segundo con el número de pasos realizado por el fluido interno. Hay un fluido interno, que hemos visto. Entonces, vamos a mostrar varios esquemas que son también representaciones de calor, pero mucho más sencillas, representaciones más sencillas que las que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, este esquema representa a un canal en corriente paralela 1,1. ¿Por qué 1,1? Porque el número de fluido externo es 1. Es decir, pero va 1. Y el número de pasos para el fluido interno también 1. Por tanto, se trata de un cambiador de calor 1. 1 es el número de pasos del fluido externo y también 1 es el número de pasos del fluido interno. El calor corriente paralela 1. Este otro caso. Vemos las direcciones de fluido externo y el fluido interno. Y observamos también que el número de pasos para el externo y el número interno es 1, por eso es un cambiador de calor 1.
Ambos son 1, 1, pero hay necesidad de diferenciar paralela y contraposición. Sigamos analizando más casos. Esquema de un cambiador 1, 2. ¿Por qué 1? Porque el fluido externo es de paso, ¿verdad? El externo realiza 2 pasos, 1 y 2. Por eso se trata de 1, 2. Es un cambiador 2, 4. Fluido externo, 1, 2 pasos. Fluido interno, 2, 3 y 4. Por eso, cambiador 2, 4. Entonces, de esa manera se maneja esta nomenclatura del número de pasos. Pero, ¿en qué influye en la diferencia logarítmica? Aquí tenemos completamente, aquí vemos que se trata de corriente paralela. Aquí paralela. Aquí lo mismo. Dentro del cambiador de calor está totalmente identificado, están identificadas las direcciones. Vemos que hay contracorriente. Pero dentro del cambiador de calor, en esta parte, yo voy a indicar con color. Para el fluido externo, vemos que la dirección es esta, ¿verdad? Y para la dirección es esta. O sea que en esta parte del cambiador hay una disposición con, hay contracorriente. Y en esta del cambiador de calor observamos para el fluido caliente la dirección y para el fluido frío es ¿verdad? O sea que hay corriente paralela. Dentro del cambiador de calor hay dos contracorriente y corriente paralela. Y así, en estos otros podemos observar también en combinaciones de direcciones. Por ejemplo, acá hay, vamos a ver, voy a identificar los lugares. En contracorriente. Aquí hay, paralela. Aquí hay corriente y aquí hay contracorriente. El hecho de que existan combinaciones de corrientes obliga a corregir la diferencia logarítmica de temperaturas. Entonces, esta diferencia logarítmica debemos corregir por medio de un factor que se llama factor de corrección. Este factor de corrección multiplica la diferencia logarítmica de temperatura, hallar la diferencia de temperatura de calor. Entonces, este es el factor que necesitamos. Factor de corrección. Ahora, ¿qué es lo que estamos corrigiendo?
diferencia logarítmica, para un cambiador de calor contracorriente 1,1. ¿Por qué un cambiador de calor de contracorriente 1,1? Porque para hallar la diferencia nos hemos basado justamente en este tipo de cambiador de calor. En este analizado, en un cambiador de calor contra corriente 1,1. Entonces, este factor de corrección es un valor menor a 1. Aquí estamos explicando para cambiadores de carcasa por el interior de tubos. Interiormente se ve que existe una combinación de depresiones. Existen zonas en la, existen zonas contracorriente, razón por la cual se debe colocar mediante un factor F sub C. Entonces vemos en la expresión que el factor multiplica la diferencia, modificando de esta manera su valor. Este factor de corrección obtiene de gráfica. Estas gráficas han sido tomadas de PITS, pero también van a encontrar en otros libros. Es sencillo su manejo. Se trata de un sistema de coordenadas, factor de corrección versus que se llama P, que es temperaturas. Y las curvas están identificadas a través de otro factor que es también en función de varias temperaturas. Como proviene del PITS, en el PITS se maneja otra nomenclatura. En nuestro caso sería temperatura fluido externo. Como ven, externo circula una vez, el fluido interno circula 2 veces. T mayúscula fluido caliente. Entonces, para nosotros esta temperatura sería T sub H, temperatura de entrada del fluido. Y esta temperatura a la salida sería T sub H2. Es el interno. Se utiliza para el fluido frío, según nuestra nomenclatura, a la temperatura de entrada T sub C1. La temperatura T sub 0 sería la temperatura de salida para el fluido frío T sub C2. Entonces, con esta nomenclatura se puede encontrar un valor, una expresión equivalente, por ejemplo, en el caso T sub H1, que sería T sub H1, T sub H1 y T sub H2. En el denominador, T sub 0 minúscula sería la temperatura de salida, T sub C2, y T sub I, la temperatura de entrada, T sub C1. Este factor, sub 0 menos T sub I, temperatura de salida, T sub C2, T sub C1, que sería la temperatura. T sub I mayúscula, temperatura de entrada del fluido caliente. Y T sub I, temperatura de entrada del fluido frío. Entonces, es sencillo. Por ejemplo, hemos hallado un factor P de 0,4. Estamos acá. El factor 0,4. Y hemos hallado una curva de 1. Z igual a 1. Trazamos una línea de P que vale 0,4 e intersecta
o intercepta a Z igual a 1. En este punto trazamos una línea horizontal que intersecta o intercepta al eje y de esa creado el factor de proyección, que vendría a ser más o menos de 0,9095, un 0,92, un valor aproximado de 0. Entonces, ven, el manejo no es difícil. Se presentan dos gráficas muy similares, pero la primera, un paso por la calle, un número par de pasos por los tubos, es decir, cambiadores de calor 1, 2, 1, 1, 6, etc. Número par. Paso, tenemos cambiadores de calor carcasa y dos veces un número par de dos veces. El primer número par sería 2, entonces el cambiador de calor sería 4. El siguiente número par sería 4, es decir, 2 veces. Esto nos daría un cambiador de calor 2, 8. Y así. Pero para cómo resolvemos si tuviésemos un cambiador de calor 1, 3, ninguno. Bueno, en los libros hay también gráficas para este tipo de situaciones, que no encajan a ninguno de estos casos. Se puede resolver. Entonces, hallamos el factor de corrección y resolvemos el problema. Aquí están las conversiones. Y lo tenemos el área de transferencia de calor. Tenemos que convertir esa área de transferencia de calor. Bueno, estamos ya fuera de hora. Entonces, vamos a quedar acá y el día de mañana continuamos esta. Bueno, y nos encontramos el día de mañana. Ingeniero, antes... Bueno, que siga primero mi compañero, creo que consulté. A ver, ¿qué consulta, qué pregunta tiene? Creo que no con esto. Y que yo tuviera una consulta, por favor, ya que acabo de finalizar la clase, libertad para consultas, digamos, no personales, en cuanto al tema de transferencia, no sin respecto a un problema justamente de intercambiador. En este caso ya es un proyecto ya más realizado. La parte un poquito de abordar el problema ya desde un punto de vista, por así guiar en este aspecto. Trata de un intercambiador, en este caso, para calentar agua, básicamente. Está propuesto para el sector del área rural, ¿no? Más que todo, ya que está la población sigue utilizando, es cuestión de la leña y demás todavía, y las típicas cocinas con chimeneitas, ¿no? Entonces, a través de utilizando estos humos como fuente, ciertos problemas justamente a la hora que ya iniciando nos pusimos a investigar justamente el tema de cómo se podría, digamos, el objetivo básicamente era
cómo podíamos aprovechar y calentar otra vez, ¿no? Y ahí surgen los problemas de qué diámetro de tubería, etcétera, que se debería poner. Pero había esa situación primero de que era muy variable el contexto, ¿sí? El tema de que muchas veces esto varía de acuerdo al uso, como usted sabrá, de tipo de ley, es algo un poquito difícil. Ese es un problema, por ejemplo, que teníamos. Eso justamente es la primera duda. Y la otra opción, y la otra consulta siguiente, que es del problema de que ingresaba agua, y obviamente los deslizamos de forma ingresaba agua a través de una cañería a través de la chimenea, salía de la chimenea a la parte superior hacia un tanque. Regulando así, se lograba introducir el caudal mínimo, digamos, a medida de lo que si había mucha leña en ese momento, si se estaba poniendo bastante leña, se le soltaba más. Y cuando ya la leña empezaba a reducirse o se apagaba, finalmente había que cesar, ¿no? Había un problema con respecto porque había la situación donde que el fuego se apagaba, pero el agua seguía ingresando y se terminaba enfriando, ¿no? Era un problema que estuvimos viendo y ya consultando otras fuentes igual nos sugirieron utilizar el tema de algún sensor, digamos, que hiciera este trabajo de poder medir la temperatura, así como un termostato más o menos que usualmente vemos en movilidades igual. El análisis va ahí el proyecto, ingeniero, como usted, algo que le estoy pudiendo contar de forma muy rápida, digamos, ¿no? Ya. Quería ver si abordar este tipo de problemas. Claro. Como les explicaba, en la parte ya de diseño y cálculo, ¿por dónde empezar? De dónde se empieza es del balance. En este caso, como me comenta, se trata de dos fluidos, uno que pierde y el otro que gana. En el caso que son humos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de calor sensible, entonces másico, calor específico y diferencia de temperaturas. Temperatura menos temperatura de entrada. Igual, al calor que gana en este caso el agua, tanto flujo másico, calor específico y diferencia de temperaturas. Se empieza por acá, porque esta expresión nos da las posibilidades, los potenciales, las capacidades de hacer aprovechado si el flujo másico de los humos, aquí estamos hablando de los humos, ¿verdad? Estos son los humos y esta expresión es para el agua. Si el flujo másico de los humos es pequeño, ¿qué va a pasar? Presión de calor va a ser pequeño, por tanto la cantidad de flujo másico de agua que queremos calentar desde un valor hasta otro valor va a ser pequeño. Aquí ya está la explicación por qué cuando no hay mucha combustión, no hay mucho humo, pues no hay mucho que aprovechar. Pero si hay una cantidad apreciable de flujo másico, pues la cantidad también de agua a calentar va a ser interesante. También en el tema de temperaturas, si la cantidad es muy pequeña contenida en los humos, entonces la temperatura final a la que se va a llegar o másico determinado va a ser pequeño o va a ser grande. Entonces va haciendo una especie de, por eso el nombre de balance, se hace un balance entre los factores que intervienen en esta expresión. Queremos obtener mayor cantidad de flujo másico, requerimos de mayor calor. Eso tiene que ver con el flujo másico y también con las temperaturas. También se puede hacer el análisis con las temperaturas. ¿Qué pasa si la temperatura
aprovechada de los humos es pequeña. Eso significa un gradiente también pequeño. Por tanto, un calor pequeño, y eso va a significar en una cantidad de agua, un flujo másico de agua también pequeño. Entonces, te aconsejo que vayan analizando esta expresión. Se van a dar cuenta del potencial que tienen disponible y de la cantidad de agua que ustedes pueden calentar y de qué temperatura. Entonces, todo depende de lo disponible. Y en función a lo disponible, ustedes ven qué cantidad de agua, qué temperatura pueden calentar, etcétera, etcétera. Entonces, este es el inicio, es el número 1 de etapas de análisis que se deberían hacer. Luego viene el área, por ejemplo, si se trata de una chimenea, ustedes quieren dimensionar el equipo, tal vez un serpentín, pero ¿qué longitud de serpentín? O una especie de cambiadores de calor de flujo transversal, es decir, 2 cabezales, y entre dos cabezales y el flujo de gases circula en forma transversal, entonces ingresa agua fría y sale agua caliente, algo así. Pero la cantidad de tubos, la longitud del serpentín, todo eso se calcula después. Todavía no estamos entrando a esa etapa, el día de mañana, pero repito, se empieza por esta parte, para ver cuánto se dispone y qué es lo que se puede obtener en función a lo... No sé si responde tus inquietudes. Sí, sí, gracias. Mira, justamente este análisis que habíamos visto, digamos, en algunos bibliografías, y bueno, surgió la duda justamente de esta parte del análisis de los humos, porque como verá, no es gas, por ejemplo, un combustible sería quizás más no se puede cuantificar, digamos, el tema de las variables, pero en este tema de la leña, bueno, es una duda que aún sostenemos. Claro, el problema es mantener este flujo máximo. Y si el proceso intermitente